No sé si me estoy explicando. Bueno, esperamos de nuevo que llegue más gente, pero ya estamos iniciando. Y fíjense, son 75 alumnos, hay 5 minutos ya de la clase y hay 15 alumnos. Entonces, como que complica un poco después saber si las dudas que me presentan después de la prueba son las que tuvieron en la clase o no. A lo mejor habría podido aclararla en un momento, pero no estuvo en la clase la persona y después dijo, ¿sabe qué, profesor? No se entendió, yo lo entendí de otra manera. ¿Cuándo lo entendiste de otra manera? Hay que tener cierta consideración con el pobre docente que está tratando de hacer una clase virtual y dejando todo el apoyo en una página para que ustedes puedan tener la facilidad de poder verla de nuevo. Yo no, les cuento, yo no les hago ninguna crítica de que no participen en esta clase, pero también les quiero decir que yo tengo registro de todos los ingresos que hacen a la página virtual. ¿Qué cosas miran en la página virtual? Aparecen los registros que me envían, los informes. Entonces, hay que tener claro con eso, que si yo no he visto eso, si yo no he estado en la clase, yo no he participar, no solamente recibir algo que está hablando este profe, sino participar en la clase, hacer preguntas, tener una duda y tratar de aclararla. Si yo no ingreso a la página para ver la clase de nuevo, verla de nuevo, pues si algo no lo entendí bien, para ver los apuntes, leer los apuntes que se entregan, para mirar los ejercicios, entonces, por favor, cuesta entender por qué en su momento no aclararon dudas y después cuando está la prueba no está corregida como ellos quieren, no tienen la nota que ustedes quieren, dicen, profe, es que eso no se entendió, profe, es que eso no se vio, no lo vi claro, no quedó claro, no lo explicó bien incluso. Es como complicado. ¿Qué vamos a ver ahora? Para dejar el tema de lado y seguir comentando. Estas conversaciones las puedo tener con cualquiera de ustedes en un momento más personal. Me pueden hablar por ¿cómo se llama? Prefiero por correo electrónico, por mail. Pueden incluso hablarme por Facebook, todo lo que quieran. La página virtual cuesta porque hay que entrar a ella para contestar, pero bueno, cualquiera de esas alternativas son para conversar algunos de estos temas. Perfecto, yo no tengo ningún problema en eso. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un solo elemento que es crítico, ¿ya? Y de los cuales ustedes algunos ya se están incluso metiendo en la prueba, que me parece bien, pero con algunas variantes, algunas cosas que no están claras, que es cómo hacemos indicaciones técnicas dentro del plan. Específicamente, cómo le indicamos claramente a la persona cuál es el valor que tiene una cierta superficie, una cierta área, un elemento dentro del plano, cuánto mide ese plano, ese elemento. Y esto se hace mediante el acotamiento. Hay una regla que dicen que no está escrita, pero la verdad es que sí está escrita, que es las cotas prevalecen sobre el dibujo. ¿Qué significa eso? Que uno ve un dibujo y tiene una figura dibujada, supongamos sea un cuadrado de 45 por 45, y la cota dice 40 por 40. El dibujo está mal hecho, ¿ya? Pero lo que nosotros debemos respetar es el número de la cota. Si el dibujo dice 45 por 45 y la cota dice 40 por 40, el cuadro mide 40 por 40 y no hay nada más que decir respecto a eso. ¿Ok? No es que, claro, la cota estaba mala, pero el dibujo es el que valía. No, el dibujo no vale en ese sentido. Cuando uno ya ha incorporado información técnica relevante como un acotamiento, como una forma de mostrar un dato concreto. La cota nos permite ser mucho más preciso y entregar información mucho más clara. Siempre hay que conjugar dos cosas. El acotamiento tiene dos aspectos, como dije. Un aspecto es el aspecto técnico, específico. Acotar es un elemento técnico que tiene muchas normativas que hay que respetar. Pero a la vez hay un componente estético. ¿En qué sentido? El acotamiento tiene que verse bien. El acotamiento tiene que ser fácil de leer. El acotamiento no tiene que ser complicado de entender. No tiene que generar duda respecto a lo que se está midiendo. No tiene que ser redundante. Y aquí hay un tema que es muy importante. Como nosotros sabemos que un punto, una línea, un área, lo que sea, tiene una sola posición en el espacio, si yo marco algo de frente,
es lo mismo que está de lado y es lo mismo que está desde arriba, ¿cierto? En la planta. Entonces, si yo marco una cota de un ancho aquí, en el perfil izquierdo, esa misma pieza, ese mismo ancho, no tiene que marcarse en ninguna otra parte, porque ya está. ¿Ya? Si marco 2 veces es redundante, es de más. Es ensuciar, ese es un término que aprendimos a conocer ahora también, ensuciar el dibujo. ¿Qué es ensuciar el dibujo? No es simplemente, y eso quiero que ustedes lo empiecen a visualizar, no es simplemente que esté con rayas y manchas. Significa que hay muchas cosas que no aportan y están ahí, ¿ya? Que hacen más complicado la lectura. Imagínense que ustedes están leyendo un texto y el texto está escrito con una serie de letras rimbombantes, con hartas vueltas y rococós y cosas por el estilo. ¿Le va a ayudar a entender el texto eso? La verdad es que no, ¿cierto? Esa caligrafía extraordinaria y muy bella que se usa en algunos casos para un texto técnico, por ejemplo, les va a cansar, les va a molestar, que está ensuciando el mensaje. Nosotros, con dibujo técnico, enseñamos o le entregamos un mensaje a alguien, y ese mensaje tiene que ser claro. La persona tiene que enfocarse en lo que nosotros queremos que se enfoque, ¿ya? Y no en todo el elemento de lado. Por ejemplo, algunos de ustedes dibujaron en una esquina la rosa de los vientos. ¿Se fijan que no aporta? No tiene ningún sentido saber que... Sí, yo sé que sabes cuál es la rosa de los vientos, pero ¿para qué la dibujaste ahí? ¿Ya? O lo que les decía de poner números al lado para mostrar que ciertos tamaños. No está aportando, porque está ensuciando, porque no está hay una norma para hacer eso y no la están respetando. Entonces eso es suciedad. A eso se refería con la limpieza. No solamente que no tenga manchas ni rayas de más. Es complicado el tema cuando uno lo empieza a ver. Pero lo importante, como les decía antes, es que como esto es un ramo formativo, nosotros aprendemos cosas técnicas para usar, pero también estamos formando nuestra manera de pensar como ingeniero. Un ingeniero jamás adorna, en el sentido de que una cosa está bien, yo le voy a poner algo para que se vea más bonito. No. Un ingeniero hace un buen diseño de algo, hace un buen planteamiento de un problema, ¿ya? Hace un planteamiento estéticamente adecuado de un problema, como tú quieras. Pero si ya está bien, no lo adorno de más. No somos ingenieros así. Los ingenieros no hacemos eso. Entonces tenemos que tener un pensamiento limpio, ser capaces de entregar una información clara, una información técnica detallada, que se entienda tal cual nosotros queremos que se entienda. Ese es el aporte que hace este ramo al pensamiento del ingeniero. Además, si ustedes se dieron cuenta, para poder haber hecho bien su PEP, tienen que haber hecho varias cosas. Primero, entender. Antes de hacer cualquier cosa, entender de qué estaban hablando. Segundo, tenían que planificar. ¿Dónde voy a poner la línea? ¿Dónde voy a partir para que todo me entre bien dentro del cuadro? Algunos vieron que yo no le hice ningún comentario en este momento, pero que su dibujo queda muy pegado a la izquierda y queda todo un sector más claro. Se veía raro, no le hice ningún comentario, pero si lo hubiera planificado mejor, si hubiera sabido hasta dónde iba a llegar, todo había quedado más bonito, centrado, estéticamente bello. Nosotros hacemos las cosas estéticamente bien, ¿ya? Insisto, que eso es muy diferente de hacer algo bien y después adornarlo con algo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener también bastante claro. Ese elemento de planificar lo que vamos a hacer es crítico en el ingeniero, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo también muy metido dentro de nuestro ADN. Y no sirve solamente para este ramo, para cualquier ramo. Si ustedes se preocupan de todos los otros ramos, se van a dar cuenta que es más o menos el mismo criterio. Yo trato de entender algo, planifico lo que voy a hacer, comienzo a hacerlo con lo mejor de mis oficios, con todo lo que yo sé, y verifico si estoy cumpliendo con lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en algunas ocasiones, yo tengo la sensación de que una línea estaba dibujada en el plano que me mandaron, pero no se veía claramente, así que dije que no está. ¿Por qué? Porque ustedes no se cercioraron de que esa línea estuviera bien dibujada y se mostrara bien para la persona que lo iba a recibir. Esas cosas, ya esas verificaciones finales, debemos hacerlas. ¿Estamos? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver acotamiento, y como les dije, el acotamiento lo vamos a ver a través de esto. Ya, a partir de ahora, yo no los puedo atender en WhatsApp, en chat, así que
por favor, si me quieren comentar algo, lo hagan hablándome. ¿Se ve esto, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya, acotamiento. Pongan atención a esto. Vamos a hablar de este tema. Vamos a ver algunos elementos básicos iniciales y después vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos. Pero la idea es que nosotros empecemos a entender cómo podemos entregar esta información a nuestro usuario final. ¿Va? Ahí está, ya. ¿Cómo podemos entregar esta información al usuario final, a nuestro maestro, a nuestro supervisor, a quien le vamos a pedir que fabrique lo que nosotros queremos que fabrique para poder hacerlo adecuadamente? Y tiene muchas características técnicas que hay que respetar y sobre todo, ya les dije, hay unas cosas que nosotros tenemos que ver desde el aspecto estético que también tenemos que acompañarlo. Un acotamiento es la medida de una característica de un objeto la cual deben ser especificadas en un disco técnico. La acotación, también conocida como cota o dimensión, debe cumplir un conjunto de reglas para facilitar su lectura y por consiguiente facilitar la construcción de una pieza. Por ejemplo, líneas de cota. Vamos a tener eso tenerlo muy en claro. Por favor, entre paréntesis, cuando ya nosotros hemos incorporado algún lenguaje técnico respecto a algo, alguna denominación técnica de algo, por favor, mantengamos en las conversaciones ese mismo lenguaje. Ya, cuando me piden, profe, lo que pasa es que la que está al lado no la veo bien, es el perfil izquierdo. Ya, hemos hablado de eso. Mantengamos esa norma porque las palabras fueron hechas para tener un significado claro y en este elemento técnico es mucho más importante también. Ahora nosotros vamos a hablar de línea de cota, que son líneas finas que indican exactamente la dimensión de cada parte de la pieza. A veces, y esto ya no se usa mucho, pero a veces quedan interrumpidas en su centro para la colocación de cotas o medidas de esa parte. En nuestro caso vamos a ver que esto ya no es tan real y que nosotros hacemos el acotamiento de una manera mucho más simple. ¿Ya? Debe ser de espesor fino y terminar en flechas. Eso está claro. Las líneas de cota son finas y terminan en flechas. Esto indica el comienzo y el final de cada línea. Las líneas de cota se deben disponer de tal forma que queden fuera del contorno de la pieza. Si estamos dibujando un cuadrado, las líneas de cota van a estar por afuera del dibujo. ¿Estamos? Eso tenemos que tenerlo claro. También hay líneas auxiliares de cota. Son líneas continuas que partiendo del objeto limitan el espacio a cotar, o sea, me muestran de aquí hasta acá. Se traza perpendicularmente a la línea de cota, sobrepasándola en 1 o 2 milímetros. Si la línea de cota es muy corta, para poder ubicar las dos flechas, se prolongará por ambos lados fuera de la línea auxiliar de cota y las flechas se dibujarán de tal forma que terminen en ángulo recto. Estamos en eso. Los vamos a ver, no se preocupen, así que esto es como un dato para tenerlo claro. Y estos de los costados, que me indican dos límites hasta donde llega la cota, estos se llaman líneas auxiliares de cota. Línea auxiliar de cota y la del centro, línea de cota. El número de cota debe colocarse siempre que sea posible en la mitad de la línea de cota. Asimismo, cuando existan varias líneas de cotas paralelas, se suelen alternar la ubicación de su respectivo número de cotas a fin de que no aparezcan unos encima de otros. ¿Se fijan? Que tenemos una cota, dos cotas, tres cotas, que no estén todos los números aquí, sino que está uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Esto da una mayor limpieza para poder leerlo. Y nosotros siempre vamos a estar tratando de que la gente, la persona que va a recibir el plano, sea la persona que entienda de mejor manera el dibujo. La cantidad de cotas, y esto es importante, en el dibujo debe ser la mínima posible, pero la suficiente para definir el tamaño y la posición de cada elemento de la pieza. La frase que se usa muy claramente siempre en esto es, tienen que ser las necesarias y las suficientes. O sea, las cotas que nosotros vamos a poner son las necesarias para entenderlo y suficientes para que no se llene de información. Las cotas menores deberán colocarse más cercanas a la figura y las mayores más alejadas, a fin de evitar los cruces entre las líneas de cota y las auxiliares. Estamos claros de eso. Ya no hay que, cuando nosotros cruzamos estas cotas, y las vamos a ver en los dibujos cómo debiera ser y cómo no debiera ser, uno se da cuenta que ensucia o limpia el dibujo de acuerdo a cómo esté colocado. Al acotar partes de una pieza que estén en la misma dirección, se deberán colocar todas las cotas en una sola línea continua, para acentuar el orden. Al acotar un diámetro, en la vista donde se observa en una forma circular de la parte acotada, se debe colocar el símbolo del diámetro antes del número de la cota. El símbolo del diámetro es la letra griega phi, que es un círculo trazado con una diagonal.
phi. Eso se pone phi y el número de la cota. Al acotar radios, la línea de cota deberá llevar una sola flecha situada en el extremo que toca el arco. Su otro extremo termina en el centro del arco. Un radio, por ejemplo, se unen dos rectas y hay un arco que termina acá. Esos son radios. Uno tiene que indicar cuánto mide ese radio y dónde está el centro para poder manejarlo adecuadamente. Para acotar un arco se traza la línea de cota concéntrica con el arco y las líneas auxiliares de cota se trazan paralelamente a la bisectriz del ángulo. ¿Ya? Cuando es un ángulo en el que se debe acotar, la línea de cota es un arco de circunferencia, cuyo centro es el vértice del ángulo y las líneas auxiliares de cota son la prolongación de los lados del ángulo. Este es el ángulo, las líneas de cota van más allá y este es la cota, con un arco. Ahí estoy midiendo en grados cuánto mide ese arco. No está permitido usar líneas de contorno, de ejes de simetría como línea de cota, ni trazar líneas de cota como prolongación de los mismos. Es decir, el contorno de una pieza no es una línea de cota, no lo podemos usar así. Un eje de simetría no es una línea de cota y no la vamos a poder usar como línea de cota. Sí se puede que estas líneas de eje o sus prolongaciones sean auxiliares de cota. Puedo marcar hasta aquí llega, marcando una línea de eje o marcando un contorno, como línea auxiliar de cota, como definición hasta dónde está, pero no como línea de cota. Aquí están los ejemplos. Esta es, por ejemplo, una imagen de representación isométrica. Aquí está el ángulo, cómo se debería medir. ¿Se fijan? Están las dos líneas de proyección y este es un arco con flecha y cuánto mide. Y este es como queda muy pequeño aquí, se mide el arco acá y se marca aquí los grados del arco. Esto es lo que nosotros estamos indicando. La distancia que hay desde este punto hasta acá es 5,5. No entra acá, entonces nosotros ponemos las cotas hacia adentro y el 5,5 está acá. Lo mismo, aquí quedan 4, aquí quedan 6, aquí quedan... Fíjense que una cota siempre va a tener estas características. Esta que está aquí abajo, debajo, es la línea de cota. Esta que está aquí y esta son las líneas auxiliares de cota o límites de cota. ¿Ya? Y este es el valor, que está justo en el medio, sobre la línea, para no cortarla. Nosotros ya no cortamos la línea como se indicaba antes. Entonces, esta línea, este número es el valor de esto. Esto mide 38 milímetros. Si se fijan bien, esto y esto son tamaños de cota. Este y este están indicados como cota, pero en la misma línea, para que se lea más ordenado. Podría poner este aquí, este más abajo y este más abajo todavía, pero se leería desordenado. De esta manera se puede leer ordenadamente. Así que todas las cotas que están representadas en una misma línea muestran una cierta distancia distinta. Aquí ya es más complejo. Fíjense, estoy haciendo solamente esta cota y esta cota solamente. En ese sentido, no es necesario que estén en la misma línea porque son cosas que no están en paralelo y no tienen el mismo cumplimiento. Este dato, por ejemplo, de 5,5, que es el mismo más o menos que tiene acá 5,5 y 5,5, ya, esto mide 11, el punto medio 5,5, está marcado aquí, ¿se fijan? Está usando este borde como límite o línea auxiliar de cota. Este es un borde que es límite auxiliar de cota, esta es la otra línea auxiliar de cota y aquí está el valor. Eso es en términos bien generales, lo que son la base de las cotas. De preferencia, la mayor cantidad de veces que se pueda. O sea, la primera instancia siempre es poner todas las cotas fuera del objeto, para dejar el objeto limpio. Aquí no se puede, porque este objeto, esta parte del objeto queda adentro. ¿Se fijan? Así que nosotros estamos casi obligados a ponerlo dentro. No molesta, no está bien, pero tampoco está mal. En el sentido es preferible, no hacerlo. Aquí sí, aquí está claro que no se hizo. En todas estas partes el dibujo está limpio, y las cotas muestran las dimensiones desde fuera. Falta esta dimensión, se fijan aquí, esta que está aquí, no está. Sin embargo, como sabemos que tiene una misma figura, está acá. Estos son los 6 milímetros. ¿Ya? Entonces, estos 6 milímetros de aquí, no tengo necesidad de repetirlos acá, porque aquí está absolutamente clara la medida.
Y eso tenemos que tenerlo también muy claro. Falta esta cota, y esta cota nace de alguna realidad. No está muy claro exactamente cuánto mide, pero sí es 12 menos 4. No está claro, no debiera ser en términos generales, yo debiera, fíjense, marcarlo por una razón muy simple. 12 menos 4, ¿cuánto es? 8. Yo lo tengo claro. Pero un maestro puede ser 12 menos 4, 7. Y se equivocó porque hizo él la resta. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de ese error? Yo, porque no marqué claramente este punto. Yo consideraría que este punto, por ejemplo, amerita tener una cota también. Aquí tenemos ejemplos de acotamiento. Cuando estamos marcando distancias entre ejes, se fijan, esta es una distancia menor, esta es una distancia mayor, esta es la más grande y esta más alejada del eje para marcar la cantidad exacta, completa del dibujo. Siempre la línea total, la que marca el tamaño total de la pieza, se marca más alejada y todas las otras cotas se marcan por dentro. Y aquí están creándose estas otras cotas internas, donde se está mostrando los distintos tamaños de las piezas. Por ejemplo, más pequeño es la posición de el tamaño de que es 19 milímetros. Esta diferencia es 6, pero fíjese, 19 más 6 es 25. Y aquí pareciera que está redundante, pero es por el mismo tema que nosotros habíamos comentado, de tratar de evitar que la persona que va a realizar este objeto, esta figura, tenga que hacer muchos cálculos en los cuales él podría equivocarse. Podría tener algún error en esto, no hay problema. Fíjese que esta pieza que está aquí, muestra que la parte de abajo, esta, es circular. ¿Ya? Y aquí hay una línea de referencia que es esta. Este punto está más bajo y no se dibuja, pero esta línea de referencia muestra esto, y aquí me marca que esto tiene un diámetro, aquí está phi, diámetro de 105. Esto es un círculo de diámetro 105 con esta línea de referencia mayor que muestra el diámetro máximo 105 acá. ¿Se fijan cómo yo estoy entregando información? Si yo quiero marcar este pequeño radio que está aquí, que tiene 2 milímetros, escribo la flecha, marco acá y dice radio 2 milímetros, con este símbolo de radio. Aquí hay perforaciones, y estoy marcando que hay 2 perforaciones o 2 taladros, como dicen los españoles, 2 taladros de M12 por 1,25. M12 es un tipo de hilo métrico que está normalizado por 1,25. ¿Ya? Diámetro 18 acá. Diámetro 18. Está toda la información dentro de todo. Lo mismo estamos hablando aquí, por ejemplo, en estas cotas. Fíjense que hay un tema. Aquí hay un diámetro, otro diámetro y otro diámetro. Estos otros diámetros que están aquí, 1, 2, 3, están acá. 10, 17, 41. Este es el máximo. Debería ser el máximo que tiene acá, 45. Estos tamaños, estas distancias están medidas de una manera muy distinta a la que habíamos comentado. Estos están medidos en referencia a este punto. ¿Y para qué es esto? Para que el tornero, la persona que va a realizar este ejercicio, este objeto, parta siempre midiendo desde acá. Y no tenga que estar sumando medidas, sino que de acá parte la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y la última dimensión de esta pieza. Entonces la referencia es respecto al origen. ¿Y por qué estamos poniendo eso? Porque nosotros queremos que esta pieza se construya con referencia en torno al origen. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando entregamos el acotamiento, estamos entregando información necesaria para que la gente pueda entender todo el objeto y cómo queremos que se fabrique. ¿Ok? En la figura podemos observar aquí una cota con indicación de tolerancias, estas de acá. En el caso representado, la pieza, medida después de su fabricación, sería válida si esta dimensión estuviera comprendida entre límite superior más, o sea, 32 más 0,2, te fijan 32 más 0,2 o 32 menos 0,5. ¿Qué significa esto? Cuando ponemos, por ejemplo, 32 más 0,020 y 32 más menos 0,050, significa que nos estamos moviendo en un rango que no puede ser ni más grande que esto ni menor que esto.
Esas son las tolerancias con las que nosotros trabajamos representando un objeto. Aquí estamos indicando, por ejemplo, esto, que es una figura cuadrada de 15, ¿se fijan? Esta línea que está acá, cruzada, muestra que esta es una cara plana. Y como aquí me dice 15, me indica que es 15 por todos lados, 15 cuadrados. Esto tiene un radio 7, y esto, que parece circular, en realidad es una esfera del diámetro 20. Entonces, con toda esta información que estamos agregando, podemos evitar dibujar tantas veces este objeto. Este objeto con esta sola representación podemos mostrarlo claramente, con su radio, con su base cuadrada y con su cabeza esférica. El acotamiento me entrega información, pero me entrega información clara. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esto, de una perforación, un taladro roscante, vamos a marcarlo de esta manera. Este diámetro de que está aquí, este diámetro acá, que está más marcado, es el borde interno del hilo. Un hilo para poder roscar, como una tuerca. Esta línea delgada, que está aquí, que es esta misma que está acá, lo que me está mostrando es la altura del hilo hacia adentro, para poder mostrarlo. Y se muestra este hilo con una línea que sobrepasa los 3/4, pero no se toca, ¿ya? Para indicar que es una elipse interna, un hilo. Ahora, aquí estoy mostrando que de acá para acá está cortado, fíjense, y esto es lo que se muestra como corte. Nosotros vamos a ver más adelante toda esta figura en su formalidad, pero lo que hacemos entonces es que toda esta pieza larga, que toda esta longitud que va a estar roscada, se muestra aquí. Y aquí este es a diferencia de este que es continuo, este es ciego. ¿Se fijan? Es muy parecido a esto, pero aquí tenemos la longitud de la perforación, que es el máximo de perforación, y esta es la punta que deja la broca, que se dibuja así. Y el hilo, ¿hasta dónde llega el hilo? Aquí está el tamaño del hilo. Aquí, bueno, la profundidad total del hilo, no es necesario que sea todo el hilo, pareciera. Y eso se indica claramente acá. Entonces nosotros estamos con esta información, con estas cotas, entregando la información clara de todos los elementos. Aquí está también el tamaño del tornillo, la longitud roscada, la longitud del taladro, lo que hemos visto acá, con el tornillo puesto, o con el perno puesto. ¿Estamos entonces? ¿Ya? Esto es bastante amplio, pero es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Y nosotros vamos a explicar un poco cómo funciona esto de la siguiente manera. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hasta el momento? ¿Estamos más o menos claros? Esta información obviamente la voy a subir a la página para que le echen una miradita y la empiecen a utilizar. Dado que esta información ya está, si ustedes en las cotas, que a partir de ahora todos los dibujos van a tener que tener cotas, si las cotas se equivocan, va a estar mal, ¿ya? Para que no tengamos dudas respecto a eso. Aquí tenemos entonces, claro, yo voy a dibujar una forma, que es esta, para tener claro todos los elementos que componen la cota. Primero, la figura gruesa muestra entonces el tamaño de la pieza. Siempre hay una línea delgada, que es el límite de cota o la línea auxiliar de cota. Ojo, la línea auxiliar de cota no toca el dibujo, no toca esta pieza. ¿Ya? No las toca para que no haya confusión de que yo estoy partiendo con el dibujo. No, esto me indica hasta aquí llega el dibujo, pero no va más allá. Luego tengo entonces la línea de cota. Esta es una línea de cota, es más delgada que el dibujo. Si nosotros dibujamos con 0,5, esto siempre va a ser 0,3. Si dibujamos con 0,9, esto va a ser 0,7. Siempre va a ser la menor. ¿Estamos? Y termina en una flecha. Quiero que nosotros seamos claros en algo. La flecha tiene más o menos esta forma. Esta es la flecha. Mide aproximadamente 5 milímetros.
aproximadamente. Si tiene, entre 4 y 5 milímetros. No voy a ser tan exigente en eso, pero sí tiene que verse más largo. Y esto es delgadito, 1 milímetro. Por lo tanto, para tenerlo claro, esto no. Eso no. Eso no. Nada de eso es distinto. ¿Ya? ¿Estamos? Ninguna otra representación de flecha es válida. Esta es la representación de flecha válida, la que nosotros vamos a usar siempre. Y esta es la que se pone acá. ¿Se fijan? Es esta la manera de verla. Es así como debiera verse. Así como debiera verse esto acá. Y una vez que tenemos esto, en el punto central aproximado de la figura, ponemos el valor. Igual con números pequeños. Es esto. No está tocando la figura, la línea, está más o menos a 1 milímetro. Tiene 4 a 5 milímetros de tamaño. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado del tamaño de esto? Tiene más o menos 4 a 5 milímetros. Por lo tanto, eso es como debiera verse. No está tocando. Ojo, también tenemos que tener claro que si nosotros construimos la cota al costado, lo escribimos acá. Si nosotros vamos a ver siempre el dibujo así, escribimos el número aquí, a la izquierda de la línea. El número va a estar siempre a la izquierda de la línea. Por lo tanto, tenemos que tener claro esto. Esto, no. Esto, no. Esto así, y italic, es decir, con cierta inclinación respecto al ángulo. ¿Ya? Así nosotros mostramos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que si el objeto es este, las cotas van a estar aquí y aquí. Estos son los lugares donde se ponen las cotas. Arriba, de preferencia, y a la derecha. Arriba y a la derecha, siempre. Arriba y a la derecha del dibujo que estamos haciendo, la mayor parte de las veces que podamos. Toda la cantidad de veces que podamos, vamos a hacerlo de esa manera. Tenemos que tener claro ese esquema. Si nosotros tenemos un círculo va a estar mostrado siempre por esto, y nosotros vamos a tener esta manera. Si nosotros ponemos esto, el círculo, no en el centro, a un costado ponemos el valor. Y aquí me indica que este diámetro es 20. ¿Ok? Si yo no lo tengo muy claro, ¿ya? Puedo también poner esto. Diámetro 20. Este es el símbolo phi y se pone siempre antes de la figura, del valor del que nosotros estamos usando. El valor de la perforación del círculo. Phi 30 significa diámetro 30. Si nosotros, por el contrario, estamos marcando solamente esto, solamente eso, tenemos que poner R y el valor. ¿Ya? Mostramos que aquí lo que estamos midiendo es el radio de esta figura con su centro, no el diámetro. En ese sentido tenemos que tenerlo también muy, muy claro. Ya, como decía adelante también, hay que tratar de que, fíjense, vamos a tener esta figura y vamos a hacer esto. Vamos a poner esto como un tamaño y vamos a tener esto después.
Esto crea confusión. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? ¿Se fijan la diferencia? Esta forma es más simple y más limpia, y esta forma me provoca confusión. No hay que tratar de que nunca se crucen las líneas con ninguna otra. Siempre la pareja, para tener claro exactamente qué es lo que estoy mostrando. Y además, en nuestra construcción, vamos a tener esto. Las dimensiones que nosotros vamos a usar van a ser siempre estas. Y esto es aproximadamente 10 milímetros. Aproximadamente, no se ve bien, voy a ponerlo. Aproximadamente 10 milímetros. ¿Ya? Esto es aproximadamente 2 milímetros. Y esto es aproximadamente 1 milímetro. Entonces, 10, 2 y 1. Ahora bien, esta distancia va a ser 10, pero esta va a ser solo 7. Y así, todas las que vienen van a estar a 7 milímetros de distancia. El número que nosotros vamos a poner va a ser muy claro, va a ser derecho y va a medir aproximadamente 4 a 5 milímetros. No más grande que eso, no más pequeño que eso. ¿Estamos? En temas generales, las bases del acotamiento van a ser esas. No vamos a tener cosas más complicadas en esta ocasión, porque vamos a tratar de desarrollar adecuadamente esto. Voy a subir un ejercicio a la página después para que lo vean. Lo pueden realizar ustedes para practicar, no es con nota ni nada, es solamente un ejercicio para ustedes. Si quieren me lo mandan para revisar, no me preocupa. Si no, háganlo ustedes y practiquen. Por favor, practiquen un poco. Primero, ¿qué cosa es importante cuando yo estoy acotando? Lo que hemos hablado siempre, el orden donde están. Las cotas siempre tienen que ser las necesarias y suficientes. En las pruebas voy a bajar mucho puntaje si faltan cotas. Y voy a bajar mucho puntaje si sobran cotas. ¿Ya? Cuando le diga, esto no sé para qué se midió aquí y acá, cuando con esto vale. Solo con esto servía, nada más. Eso es causal de baja de cota. Además tiene que ser tener valor estético. Y aquí está lo medio complicado. Estético. ¿Por qué tener valor estético es complicado? Porque ya es algo que tiene que ver con cada persona. De hecho, y este es un elemento que nosotros debemos tener en cuenta y que ustedes deberían tener en cuenta para algunos ejercicios que pudiéramos poner con nota o la PEP que viene, y es que es muy poco probable que un mismo dibujo, dos personas distintas pongan las cotas en la misma posición. No sé si me explico. La gente puede poner las cotas donde quiera, ¿ya? Y una forma de poner las cotas correctamente no implica que otra tampoco que sea distinta, digamos, sea incorrecta. Ambas pueden ser correctas a pesar de ser distintas, porque tiene mucho que ver con cómo yo veo el dibujo, cómo yo lo puedo leer el dibujo, cómo quiero presentar el dibujo, cómo me interesa a mí mostrar el dibujo. ¿Ya? Entonces, si por casualidad un dibujo, los dos dibujos son muy parecidos, tienen las cotas exactamente en el mismo lugar, en la misma posición, va a ser como medio extraño. En dibujos un poquito con mayor grado de complejidad, como los que vamos a empezar a ver ahora, va a ser muy extraño que ocurra, ¿ya? O que muestren las cosas de la misma manera, o que alguien, por ejemplo, puede mostrarse como un diámetro, como un radio, y
alguien considere que es más fácil con un radio porque ocupa menos espacio y otro considera con un diámetro me gusta. O sea, las dos están bien, ¿ya? No hay una sola pauta exacta de cómo debe acotarse. Hay que tener algo que nosotros tenemos que desarrollar como ingenieros, que es el criterio. No sé si ustedes tienen algún ramo relacionado con comunicación. Yo no me acuerdo haber visto en la malla algo. Pero sería bueno porque hay una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro cuando nos estamos comunicando. Tenemos que tener una intención comunicativa. Es decir, nosotros tenemos que tratar de hacer entender a la gente algo. Y esta intención comunicativa en el plano significa que tenemos que hacer dibujos que sean lo más claro posible para la persona que lo va a leer. Nosotros somos los responsables de que el mensaje se entienda, ¿ya? Si la persona no entendió el mensaje, somos nosotros el responsable. Nosotros queremos que se entienda. No nos están obligando. Es lo que nosotros queremos hacer. Si yo no entiendo su PEP, si no entiendo la prueba, no es responsabilidad mía, ¿ya? Es responsabilidad de ustedes tratar de hacer entender su participación en su propuesta de dibujo, su propuesta de ejercicio. Y quiero que tengan eso muy claro. Nosotros tenemos que hacernos responsables. Por otro lado, y como siempre lo hemos dicho, hay un componente muy claro en dibujo técnico que es que las cosas son de cierta manera y no se puede hacer algo como yo quiero solamente. ¿Por qué? Porque ahí está de nuevo la intención comunicativa. Si yo estoy haciendo algo como yo quiero, es posible que la otra persona no entienda lo que yo estoy diciendo. Como por ejemplo, cuando ustedes pusieron en su PEP un número a un costado. Eso no se hace, no es así como se muestra, se fijan que las cosas se muestran de cierta manera. Entonces, la persona que ve eso no va a entender de qué se trata y se le va a complicar entender el ejercicio. Esa es lo que nosotros queremos tratar de desarrollar con ustedes. No corran con colores propios, porque esto no es una cosa para desarrollarse en ese sentido, ni para hablar y conversar y ver de qué manera podemos hacer algo bien. No. Esto es algo que tiene que aprenderse y usarse tal cual. Así de simple es el ramo. Una de las ventajas que tiene este ramo es que tiene una simplificación tremenda. No necesitan hacer más cosas, no necesitan hacer nada más. Aprovechen eso para sacarse buenas notas y no se vuelen en hacer algo que sea mucho más bonito, se ve mejor, me gusta más así, que nos sirve en este ramo. Ya chicos, lo dejamos hasta aquí nomás. ¿Qué les parece? Perdón, una consulta. La próxima semana no hay clases, ¿cierto? No, profe, semana de receso. Disculpen, hay una jornada semana de receso. Semana de receso. Igual yo voy a subir algo para que le echen una miradita si quieren, el ejercicio, las cosas, no hay ninguna obligación para nada, obviamente. ¿Ya? Si Ya, quieren, profe, muchas gracias. Ok. Sigamos en contacto, cualquier duda que tengan, independiente de que sea una semana de receso, para mí no hay problema, ustedes me manden un correo preguntándome alguna cosa, o ¿sabe qué, profe? Se me ocurrió hacer un ejercicio por mi cuenta y quiero mostrárselo. No sabrían el orgasmo de alegría que me daría una cosa así. Pero ya, cualquier cosa está en su disposición. Nos vemos entonces en la próxima reunión que tengamos. Que estén bien, chicos. Cuídense. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Por lo menos están hablando más ahora. Chao, Sebastián. Sí, dime, Marcela. Disculpe, es que el otro día le mandé un correo con una duda que tengo de... Ya está, o sea, mira. me lo diga. Ya. Es de una prueba de... Lo que pasa es que un amigo tiene que hacer un circuito eléctrico en AutoCAD. A ver, pero hay dos cosas, te cuento. Lo que me comentaste esto yo estaba viendo. AutoCAD tiene... ¿Tú tienes laboratorio conmigo? ¿Sí? ¿Cuándo más ratito? Sí, el otro bloque. Ya, ok. Ahí te voy a mostrar, porque ahí lo vamos a ver bien, que ahí lo podemos comenzar porque no tengo el AutoCAD y se demora mucho en abrirse ahora acá. Pues, ya. Pero te cuento, hay una cosa que se llama biblioteca, o library, no sé cómo la está en castellano o en inglés, biblioteca de recursos en AutoCAD. Y ahí están todos los parámetros. Dependiendo de qué AutoCAD tenga, está la cantidad de parámetros normativos. Por ejemplo, la electricidad tiene muchas normas ya hechas y tiene entonces predibujos de muchas cosas más hechas, como interruptores, enchufes, cables, todas esas cosas ya están prehechas. A eso más o menos se refería, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tienen que como importarlo, pero no le enseñaron a usar AutoCAD ni nada, si es de primer año. No, ¿qué? Pero lo podemos ver ahí, ¿te parece? Porque ahí vamos a ver, vamos a ver también algo relacionado con eso en la página. Y ahí vas a ver que la biblioteca, incluso por ejemplo, no sé si te fijaste ahora que había un dibujo de un perno, les mostré un dibujo de un perno, cómo se dibujaba, ¿sí? Bueno, no tiene sentido para nosotros a estas alturas dibujar pernos, y están en la biblioteca tal cual. Ahí los vamos a ver. Ah, ya, perfecto. ¿Sabes qué? Me gustó esa idea. Vamos a hacer unos minutos para el uso de biblioteca en AutoCAD. ¿Te parece? Y ahí vamos a apreciar todo eso. Ya, Hay que perfecto. enseñar eso. Ya, Marcela. Muchas gracias. Hasta Ya, luego. chao, que estés bien.